Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta que toda acción tiene una reacción, como dice la ley de la física, y en la ley de la espiritualidad es más o menos parecido. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Entonces, si no queremos ser juzgados, criticados, calumniados, ¿no es cierto? Bueno, primero no juzguemos nosotros. Si no queremos ser condenados, no seamos condenadores. Si queremos el perdón, otorguemos el perdón. Así dice Jesús: den y se les dará. Cada uno recoge lo que siembre. Claro que esto no se aplica cuando ya se vive en el nivel de la cruz, como Jesús, porque Él entregó pura bondad, pura misericordia, y cosechó más bien rechazo y también mucha indiferencia y odio incluso, ¿no? Y sin embargo Él siguió sembrando y sembrando amor, perdón. Esa es la vida del cristiano. Uno se pregunta por qué Jesús aceptó tanto sufrimiento en el fondo, ¿no? En la cruz, siendo que Él merecía el amor de su pueblo, ¿no? Tal como le dice Pedro a Cristo cuando Él anuncia que tiene que tomar la cruz, y entonces exclama: pero Señor, si tú no puedes tomar la cruz, tú eres demasiado bueno, tú no te mereces la cruz. Tú no mereces ser tratado mal por la comunidad. Nosotros te vamos a defender, vamos a cuidar tu imagen, vamos a proteger tu integridad física. Ay de ti ser crucificado. Y Jesús lo regaña mucho, le dice: oye, pero estás pensando como los hombres ahora, apártate de mí, Satanás. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué Jesús acepta el dolor, ¿no es cierto?, de la humillación? Acepta la condenación, acepta una culpa que en el fondo Él no merece. Y es porque Él tiene un pensamiento orgánico, ¿cierto? Orgánico quiere decir que piensa como cuerpo. Él es la cabeza de un cuerpo y tiene que dar la vida por el cuerpo. Es como el padre de familia que se entrega por su familia, por su mujer, por sus hijos. Es como realmente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para que nosotros tengamos vida y salvación. Él piensa en nosotros, no piensa en su individualidad solamente. Y aquí nos enganchamos con la primera lectura del profeta Daniel, que curiosamente pide perdón al Señor por los pecados de su pueblo. Hay gente que dice que uno no debe pedir perdón por sus antepasados, porque cada uno es responsable de sus propios pecados, lo cual tiene bastante lógica, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que ver yo con los pecados de mi abuelo, con pecados de mi bisabuelo? Y sin embargo sí tiene que ver, porque aquí el profeta Daniel dice: Señor, hemos pecado contra ti, refiriéndose a los pecados de los padres de ellos. Por el pecado de nuestros padres, hoy nos encontramos nosotros en el exilio, hemos sido rechazados de nuestro pueblo y estamos pagando con vergüenza propia, porque asumimos el dolor de nuestro pueblo, de nuestra familia espiritual y biológica, que en este caso sería el pueblo de Israel. Y el profeta Daniel asume esto, ya diciendo: no hemos escuchado a tus servidores los profetas, que hablaron a nuestros reyes. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos faltado, nosotros hemos hecho el mal, nos hemos rebelado. Pero Daniel era un santo, era un profeta. ¿Por qué él asume el pecado de su familia genética, que es su pueblo, ¿no es cierto?, y su familia espiritual al mismo tiempo? Es muy curioso, ¿no? Nuestros padres pecaron, pero ten piedad de nosotros, dice él. ¿Ah? Ten piedad de nosotros. Nosotros hemos pecado, pero también dice: nos acogemos a tu misericordia, Señor, ¿no? Tú expulsaste a nuestros padres, ahora nosotros estamos aquí en este exilio en Babilonia, ya a causa de nuestros padres que han pecado contra ti.
pero al Señor nuestro Dios la misericordia y el perdón. Nos hemos rebelado contra Él una vez más, ¿no es cierto? Daniel ha sido sumamente fiel, él y su familia, con Dios, pero asumen la consecuencia del pecado de sus padres. Eso es muy interesante. Por eso en el exorcismo existe también una oración que se llama intergeneracional o bloqueo de heridas ancestrales. Porque así como uno hereda, ¿no es cierto?, términos biológicos, ¿no es cierto?, enfermedades y también la condición de nuestro cuerpo, y también cosas buenas, por supuesto, en la genética, también de alguna manera uno hereda, ya sea por costumbre, por transmisión, ¿no es cierto?, por ejemplo, uno hereda ciertas virtudes y ciertos defectos de la propia familia. Y las consecuencias de los pecados de nuestros ancestros también las heredamos. Por eso Jesús murió, porque Él quiso heredar la consecuencia de todo el pecado de la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que nacerá en la tierra. Él asume en su propio cuerpo y en su propio sacrificio esa culpa para ser redimida. Así es que esto tiene mucho sentido en la Cuaresma, cuando uno piensa el por qué es necesario hacer penitencia, oración, ¿cierto? Más buenas obras, una verdadera conversión. Y es porque justamente no debemos pensar solo en nosotros mismos, solo en nuestra propia salvación y en el perdón de nuestros propios pecados, sino también en nuestra familia. También debemos pensar que lo que hacemos nosotros tiene una consecuencia en mi familia, en mis padres, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos. Entonces, también a su vez, si yo me entrego por la causa de Jesús, ¿no es cierto?, asumo también mi propia cruz y rezo, me entrego, uno mis sufrimientos a los de Cristo, puedo ayudar a la redención no solo de mi propia alma, sino también a la conversión de mi familia y de la iglesia en general. Por eso la Virgen dice a los niños de Fátima, miren, aquí existe mucho egoísmo, ¿ya? Y les muestra el infierno, ¿no?, como en la tercera aparición en 1917, y le dice, ¿ven todas esas almas que van cayendo al infierno? Porque, entre paréntesis, se equivocan rotundamente algunos teólogos que dicen que el infierno está vacío, que por la misericordia de Dios no deja que nadie entre al infierno. Todo lo contrario, está lleno el infierno, lamentablemente. Y los niños de Fátima vieron cómo caían, ¿no es cierto?, como gotas de lluvia, esas almas iban cayendo al infierno. Entonces les dice, porque nadie ora por ellos, nadie se sacrifica por ellos, nadie está ayudando a Jesús, como dice San Pablo, a completar en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Si hubiera más sacrificio, más oración, muchas almas, partiendo por las de nuestra propia familia y de nuestra comunidad, se salvarían, se corregirían a tiempo. Por eso dice Daniel esa oración, ten piedad de nosotros, Señor. Es verdad que hemos pecado contra ti, pero ten misericordia de nosotros. No sigas permitiendo las consecuencias de los pecados de nuestros ancestros, de las maldiciones de nuestros ancestros, de la apostasía de nuestros antepasados en nuestra propia vida. Asumimos esas consecuencias, pero te pedimos misericordia. Así es que esa es la realidad. El sentido de la penitencia, el sentido de la conversión, no es solo para uno, sino también pensando en nosotros, que no nos salvamos ni nos condenamos solos, sino que siempre en comunidad.